Buenas noches, mis amados hermanos. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo y leeremos el capítulo 19, versículos del 1 al 7 del libro de Hechos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. La palabra del Señor dice que cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, allí encontró a unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Posiblemente estos discípulos eran los que visitaban Jerusalén para celebrar las fiestas. También es probable que fueran discípulos de Apolos. Lo que es cierto es que ellos nunca escucharon de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Acá vemos que el punto se trataba sobre en qué tipo de bautismo habían sido bautizados estos discípulos, por lo que ellos respondieron que habían recibido solo el bautismo de Juan. Pablo les explica, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Pablo le describe el bautismo en agua como una señal de arrepentimiento y como una evidencia de obediencia a Dios para perdón de pecados. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mis amados, esta historia nos enseña sobre la importancia de instruir con la doctrina a quienes han creído y recibido a Jesús como su Salvador. Estos discípulos fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús, una práctica común entre los apóstoles que podemos ver en el libro de los Hechos. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Después que Pablo les impone las manos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, estos discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Y dice la palabra de Dios, eran en total unos 12 hombres. Mi amado hermano, ¿ya recibió usted el bautismo en el Espíritu Santo? Si aún no lo ha recibido, yo le animo a que le pida al Señor que le conceda esta maravillosa experiencia, pues es una promesa que Jesús nos dejó en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos.